Como hemos podido ver a través de la canción que hemos escuchado, hay aspectos muy importantes, ¿verdad? Que ya nos están hablando de la importancia de la misma de la importante, ¿verdad? De la Mariología. Y fíjense que un aspecto importante es el que yo les comentaba, que la misma canción nos lo recuerda. ¿Cómo entonces, por qué el ángel Gabriel la llama llena de gracia si la gracia vino a través del bautismo? Entonces, claro, podemos decir que la gracia ella la tenía antes porque es inmaculada, ¿verdad? Entonces, ella ya venía desde su nacimiento, venía como llena de gracia. Y por eso entonces, al ser la llena de gracia, nosotros podemos firmemente decir que María es inmaculada porque no necesitó una gracia a través del bautismo, sino que ya la gracia, Dios se la había comunicado como hija predilecta del Padre, por la cual el mismo Padre había hecho que María naciera llena de gracia. Otro aspecto importante que también nos recuerda la canción es que el Espíritu de Dios vino a ella antes de Pentecostés. Fíjense que incluso los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. María estaba presente, pero ya el Espíritu Santo estaba en ella. O sea, ya el Espíritu Santo la había cubierto completamente, la había abarcado y había hecho, ¿verdad?, concebir a Jesús en el vientre de María con la presencia del mismo Espíritu Santo. Entonces, María no necesitaba, obviamente, la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, lo hizo porque obviamente estaba reunida la iglesia, como mismo pasó con Jesús cuando hace la transfiguración. No necesitaba transfiguración Jesús. Jesús se dejó bautizar, no necesitaba absolutamente ningún bautismo, pero es un signo, y el hecho de que María estaba como madre de la iglesia con los apóstoles y con toda la iglesia a la hora de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, es un signo de que ella es madre de la iglesia, pero no porque necesitaba la efusión del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo la había cubierto con su sombra, como ya lo sabemos, ¿verdad? Otro aspecto importante también que la canción nos recuerda es el hecho de que la misma María en su cántico dice: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Cuando ella dice esto es porque obviamente todas las generaciones la debemos llamar como bienaventurada, ¿verdad? Bienaventurada ella, porque ha concebido al Hijo de Dios en su vientre, porque es madre de todos los creyentes. Otra cosa que nos recuerda también la canción, que es un aspecto importante, es en Caná de Galilea, Jesús cambia de parecer. Él no estaba preparado para realizar el primer milagro. De hecho, él le dice: mujer, no ha llegado mi hora y tal. Y María hace que Jesús ofrezca el primer milagro de su vida pública. Y por lo tanto, esto también es un aspecto importante. Si ella, que es la madre del Señor, ha querido obtener un milagro, ¿verdad?, para aquella gente que estaba en necesidad, pues también nosotros podemos pedirle a ella que interceda para obtener los milagros que nosotros necesitamos. Y también la canción nos recuerda que si Juan la recibió en su casa con respeto, si Juan recibió a María en su casa por la misma orden de Jesús, que él mismo quiso que María fuera recibida en la casa de Juan, es porque precisamente también nosotros
debemos recibirla en nuestras casas. Y estoy viendo bien bonito que algunos de ustedes tienen sus imágenes marianas en sus casas, y que les acompaña, ¿verdad? Esas imágenes de María les acompaña con su presencia como madre a través de nuestra oración cuando pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Ver cómo ustedes tienen en sus casas la presencia de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y recuérdense, como se los dije en la primera clase, y siempre se los voy a recordar, no podemos ser buenos cristianos si no somos marianos. O sea, no podemos ser buenos cristianos si no somos marianos. Si no somos marianos, no somos cristianos. Ahí estoy viendo muy bonitas las imágenes de las diferentes advocaciones de la Virgen María. Después vamos a estudiar también las diferentes advocaciones de los diferentes países y vamos a hablar también de cómo surgió cada una de estas apariciones. Vamos a hablar de todas las apariciones, desde las más antiguas, que la Iglesia acepta desde hace muchísimos años, y una advocación que para mí es muy importante, porque incluso estuve muy cerca de los videntes. Estuve en contacto precisamente con un grupo de ellos en Croacia, que es la Virgen de Medjugorje. Ustedes saben que es una advocación que todavía la Iglesia no acepta. A ver, les voy a explicar esto porque a veces trae un poquito de confusión. La Iglesia no la acepta como la aparición de Lourdes, como la aparición de Fátima, porque la aparición de Medjugorje todavía está actual y todavía se están haciendo investigaciones, pero eso no quiere decir, algunos dicen, porque la Iglesia no la acepta, quiere decir como que no es válida. No, no, que la Iglesia no la acepta todavía en su plenitud, quiere decir que todavía se están haciendo investigaciones, pero obviamente la Iglesia sí acepta el peregrinaje a Medjugorje, acepta los mensajes, acepta el testimonio de los videntes, solo que para poder la Iglesia, digamos, acuñar una aparición de la Virgen María, tiene que cerrar el ciclo de las apariciones. Por ejemplo, Lourdes, ya hubo una aparición, no hay más apariciones, entonces se hizo un estudio, se hizo una investigación y la Iglesia ya acuñó completamente la aparición de Lourdes, que es una de las apariciones más rápidas desde el punto de vista de aceptación de parte de la Iglesia. Fue más rápidamente aceptada porque se hizo un estudio de la aparición de Lourdes y el mensaje de Lourdes y se cerró. Fátima también, aunque todavía queda el tercer secreto de Fátima, que como ustedes saben, supuestamente lo conocía el Papa Juan Pablo II, pero se nos fue también con el tercer secreto de Fátima, que todavía no conocemos. Pero también es aceptada porque ya la aparición de Fátima cerró sus apariciones, por lo tanto no hay nuevas apariciones de Fátima, por lo tanto la Iglesia lo acuñó ya como verídico. Sin embargo, la aparición de Medjugorje, a lo cual yo personalmente me adhiero mucho porque conozco muy bien incluso los videntes y los mensajes. Medjugorje, todavía la Iglesia no puede acuñarlo porque sigue todavía la Virgen dando mensajes. Por lo tanto, mientras siga dando mensajes, hay que investigar. Hay que investigar. Cuando ya se terminen de dar los mensajes, ya que se da un cierre a lo que es la aparición, entonces ya la Iglesia puede, con todo el contenido de lo que ha investigado, entonces ya dar, digamos que acuñar. Pero eso no quiere decir que no es creíble, no, claro que sí es creíble, claro que sí la Iglesia acepta el culto a la Virgen de Medjugorje con esa advocación, solo que, como les decía, para que la Iglesia, y cuando me refiero a la Iglesia me refiero al Vaticano, el Papa y los cardenales que están encargados del estudio de esta aparición,
tienen que primero pues cerrar lo que son las apariciones. Mientras sigan apariciones o mensajes, todavía no se puede dar un resultado final, pero sí se han investigado muy bien las apariciones, se ha logrado descifrar los mensajes y bueno, está en proceso como les decía. Vamos a hablar también de esa, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todas las apariciones. Solamente les quería dar ese preámbulo para que ustedes supieran a qué punto está la iglesia con las apariciones. En este caso, bueno, las más conocidas que son Fátima, Lourdes, Guadalupe y también Medjugorje, que es súper conocida en el mundo entero, peregrinajes del mundo entero, pero que es algo muy actual, muy moderno, y por lo tanto se requiere un poquito más de tiempo para investigar. Bueno, vamos a ver algunos aspectos que hay en el chat antes de comenzar con el tema de la Sagrada Escritura que habíamos dejado la vez pasada. Voy a ver hay algunos mensajes. Voy a irme solo directo a algunas preguntas que ustedes tengan o algunos comentarios para yo hacerles saber. Sí, acá dice, María no se podía bautizar si el bautismo fue instaurado por Juan recién después de 30 años del nacimiento de Jesús. Exactamente, imposible de que se haya podido bautizar, y si ya era llena de gracia en el momento de la aparición del arcángel, es porque obviamente tenía la gracia antes del bautismo. Y tener la gracia antes del bautismo quiere decir que era inmaculada, era completamente inmaculada. Entonces, sí, esto es un aspecto importante. Medjugorje no la aceptan todavía porque hay muchos intereses en la iglesia, en especial de un obispo, lo que no dio paso a su aceptación, porque ahora está más abierto y aceptado. Bueno, ustedes saben que la aparición de la Virgen pasa primero a un tribunal. Eso se llama un tribunal. Acuérdense que como hay en nuestros pueblos también tribunales, que como acá había mucha luz, yo no encendí la luz porque llevaba mucha luz de afuera, pero ahora veo que ya está bastante oscurito. Sí, ustedes saben que hay un tribunal diocesano en todas las diócesis. Eh, cuando se aparece la Virgen o cuando pasa cualquier cosa en una diócesis, en un lugar geográfico del mundo, en cualquier parte donde esté, que pertenece obviamente a una diócesis, el juicio que se hace, y cuando me refiero a juicio no quiere decir que es como una condena ni nada por el estilo, como nosotros entendemos los juicios desde el punto de vista jurídico, civil. No, el juicio eclesiástico es como un conversatorio para decidir qué es lo que podemos decidir ante esto, porque obviamente no podemos creerle a todo el mundo. O sea, se aparece por allá alguien que dice, no, a mí se me apareció la Virgen María, sí me dijo tal cosa. Pues no, ustedes saben que ha habido muchas, pero muchas apariciones que son falsas, de personas que han dicho, no, pues a mí se me apareció la Virgen, o a mí se me apareció Jesús, o a mí se me apareció no sé quién y me dijo tal cosa. Y hay muchas personas de estas que son personas mal de los nervios, con problemas psíquicos. Entonces, por eso es que la iglesia no acepta de primer momento las apariciones, porque cualquiera puede decir, ah, pues a mí se me apareció y listo, ya, y me dijo que se llamaba X. Entonces, la iglesia lo que hace es que abre una investigación diocesana para investigar. Lo que pasa con el comentario del obispo, no es que haya un interés particular, sino que cada una de las apariciones que suceda en una diócesis determinada la tiene que analizar primero el obispo. Es lo que pasó con Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, cuando se aparece, ustedes saben, el primero que no creyó fue el obispo, porque obviamente dice, y que viene a decir que se le apareció la Virgen. Entonces, claro, los signos que vinieron después son los que hicieron, obviamente, que la iglesia aceptara la aparición de Guadalupe, pero el primero que no creía era el obispo.
Y lo mismo pasó también con Medjugorje. El obispo encargado y obviamente el juicio diocesano, y han venido también juicios después de esto. Cuando me refiero a juicio, no piensen que es la justicia civil, como que va a un juicio, a un fiscal. Cuando me refiero a juicio es porque en todas las diócesis tiene que haber un tribunal que es el que legisla, ¿verdad? Junto con el obispo, pero no solo el obispo, sino también junto con personas que saben, o sea, científicos de la iglesia, que pueden dar fe de que algo realmente es verídico. Tienen que investigar, hay teólogos que hay que investigar desde el punto de vista teológico, porque si el mensaje es algo que viene contrario a lo que nos dice la Sagrada Escritura, pues sabemos que no viene de parte de Dios. Entonces, todo eso hay que investigarlo. Hay un grupo de teólogos, hay un grupo de psicólogos también para analizar la salud mental de las personas. En Medjugorje también sí sé que ha habido estudios interesantes para saber cuál es la salud mental de los videntes. El proceso es largo. Por eso no es que haya un interés particular de un obispo, sino que el proceso en realidad es complejo. ¿Por qué? Porque hay mensajes muy largos, los videntes son varios, o sea que no es uno solo, como por ejemplo puede haber sucedido en Lourdes o en Fátima, que eran 3 niños, o en Guadalupe, que era Juan Diego. Es más fácil, por ejemplo, cuando es algo muy puntual, algo muy más pequeño, más corto. Acá en Medjugorje es más compleja la situación, entonces la iglesia no ha querido todavía, porque tiene que investigar todo bien, pero sí sigue el culto. Si ustedes van a Croacia, ustedes pueden visitar el santuario, pueden también incluso tener encuentros, que a veces los mismos videntes tienen encuentros con los peregrinos. Sí pueden hacerlo, solo que entiendan que la iglesia no puede absolutamente hacer una aceptación 100% cuando hay algo que todavía está en proceso. Lo mismo pasa con Garabandal. Son procesos muy complejos, muy largos, y lo que pasa es que cuando encuentran un detallito pequeño que puedan encontrar que no está muy acorde con la Sagrada Escritura, con la teología, etcétera, entonces se paraliza el proceso, se lleva a un grupo de estudiosos y hay que estudiarlo, porque acuérdense que la iglesia no puede aceptar cualquiera que le dice, a mí se me apareció la Virgen, porque cualquiera puede aparecerse en el obispado y decir, oh, ¿sabes qué? A mí se me apareció. Hay lugares, ustedes han visto que incluso salen por las noticias de gente que mira la imagen, y entonces a veces son imágenes que no están ni siquiera muy claras de que se ha aparecido, y ya pues las personas del barrio empiezan a decir que sí, que es una aparición, y entonces empiezan como a dar por hecho algo que todavía no es seguro. Y cuando la iglesia dice sí es porque ya lo investigó bien 100%. Cuando la iglesia dijo sí a Lourdes, es porque Lourdes la investigó 100%, 100%, Fátima 100%, Guadalupe y bueno, muchas otras apariciones. Pero le digo estas porque son las más populares y las más rápido aceptadas por la iglesia, pero es porque 100% la investigaron y 100%. La iglesia nunca va a decir sí a algo que todavía dice, estamos en proceso. Si estamos en proceso, la iglesia dice no todavía. Entonces, eso es importante que nosotros nos acostumbremos a eso, porque algunos tal vez quisieran como que, ay, la iglesia tiene que ser como que rápido, como que ya nos diga si realmente si sí o si no. Es que no, todavía la iglesia no puede hacerlo, porque estos procesos son muy largos, muy, muy largos, porque hay que investigar todo, hay que tener un compendio de todos los mensajes, un compendio del análisis psíquico de todas las personas que recibieron, porque fíjense que muchas personas que dicen que ven la Virgen María son alucinaciones, muchos, no siempre es real, ha pasado, pero no siempre es real. Cualquier persona que dice, a mí se me apareció la Virgen, puede ser una alucinación. Entonces hay que investigar psicológicamente si ha habido una alucinación o si ha habido una verdadera aparición. Entonces, para que haya una verdadera aparición, la iglesia tiene que investigar bien profundamente. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo sería la forma correcta el Ave María? El Señor está contigo o el Señor es contigo. Aquí es interesante porque
se ha usado de las dos maneras. La más común, el español clásico, el Señor está contigo. Sin embargo, se ha usado mucho en la antigüedad, o sea, lo más antiguo era, se decía, el Señor es contigo, eh, porque al ser el verbo ser o estar, acuérdense que en inglés, por ejemplo, es muy fácil porque el verbo to be se usa para ser o estar. Sin embargo, en español es diferente porque en español tenemos el verbo ser de una parte, el verbo estar de otra parte. Y claro, al traducir literalmente al inicio, se leía el Señor es contigo. Entonces, claro, de las dos maneras es válida, de las dos maneras se puede decir, solo que obviamente es una forma más antigua, el Señor es contigo. Sin embargo, una forma un poco más moderna, el Señor está contigo, es un español más moderno. El español que se usa para el Señor es contigo es, como les digo, una traducción muy literal del verbo ser o estar, y bueno, lo asumieron así. Porque, por ejemplo, en italiano se usa, es como si se dijera el Señor es contigo, pero porque ellos tienen lo mismo, el verbo ser o estar es uno solo. Entonces, ellos dicen el Señor è con te, que quiere decir el Señor es contigo. Es el mismo significado, solo que el uso del Señor es contigo es un uso un poco más antiguo, más literal, y el Señor está contigo es un aspecto un poquito más moderno, más acorde al uso del español, porque no lo usamos en español así. Nadie le dice, por ejemplo, a otra persona, no sé, es contigo, sino que siempre decimos está contigo. Pero se puede usar es contigo, no es absolutamente nada fuera de lo normal, sino que es una traducción más literal. Si ustedes quieren usarla más literal, más antigua, porque incluso los teólogos, algunos dicen que es contigo, tiene más significado, porque está es como si estuviera al lado tuyo, está contigo, es como que está ahí, está contigo, está de tu parte. Sin embargo, el Señor es contigo, es porque su ser está en ti. Bueno, si lo queremos mirar desde ese punto de vista, tiene sentido decir el Señor es contigo, porque es como que el Señor te abarca completamente, ¿verdad? Pero, como les digo, no hay una observación del culto a María es muy diferente al de Dios, ya que el de venerar no es igual al de adorar, que solo a Dios se le rinde gracias. Sí, precisamente esto es importante que lo tengas en cuenta. Si siempre vamos a venerar, el culto a María es veneración, igual que se hace con los santos. Sin embargo, es una veneración diferente al que se hace para los santos. Es una veneración superior a la que se hace a los santos, pero es muy diferente a la que se hace a Dios, porque a Dios es el único que se adora, esa adoración. Entonces, hay una pregunta, pero que me hicieron, no, está en el chat, esta está en el chat. Um, eh, el nombre de María, el origen en arameo, eh, a Pedro cambia. María no cambia de nombre absolutamente. Pedro cambia de nombre por la conversión. Acuérdense que cuando ellos son llamados, Jesús, algunos, ¿verdad? Los cambia de nombre porque adquieren un título diferente. Pedro obviamente cambia porque se convierte en piedra, por eso el nombre de Pedro. Saulo, que toma el nombre de Pablo. María no hace un cambio porque María es completamente santa desde el momento de su concepción, por lo tanto no cambia el nombre. El nombre María es el mismo, en arameo es Mariam, pero es María, la traducción que hacemos al español es María, pero no cambia absolutamente, solo que en arameo María se dice Mariam, que bueno, lo tenemos también nosotros tenemos ese nombre como si fuera español, pero ese no es un nombre en español es María, en arameo es Mariam.
Hay una duda espera que me pierdo a veces con las preguntas. El nombre de María, ya. Los términos de dulía, hiperdulía y latría. Sí, esto no lo voy a explicar hoy porque es un tema de los que tengo preparado y no quiero adelantarme, pero muy bueno que me lo hayan preguntado, porque es un tema que tengo pendiente, el tema de dulía, hiperdulía y latría para saber el culto, ¿verdad? A la hora de hacer el culto. Lo tengo presente para dárselo porque es un tema muy, muy importante, pero es un tema que voy a dedicarlo solamente a eso. María no es Miriam original, sí, pero se pronuncia Mariam, pero ese es sí, es exactamente ese, el original en arameo, ellos pronuncian Mariam, Mariam. Muy bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, porque nos queda pendiente el tema de la Virgen María en la Sagrada Escritura que habíamos comenzado a ver desde la clase pasada. Se recuerdan que habíamos hablado del Génesis, habíamos hablado también de Isaías, y quiero que lo busquemos para que nosotros, ¿verdad?, lo recordemos un poquito, lo que nos dice la Biblia de Jerusalén en, en estos, en estos textos referidos a la Virgen María. Recuerden Miqueas, ¿verdad? Es un texto referido a la Virgen María, eh, que nosotros podemos leer en Miqueas capítulo 5. Lo vimos la vez pasada, pero lo vamos a recordar de nuevo, cómo Miqueas habla de María. Entonces, Miqueas capítulo 5 dice: Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y aquí nos habla, obviamente, de la Virgen María. Nos está hablando de aquella que va a dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará, pastoreará con poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Vimos también Isaías 7:14. Recuerden, no solo Miqueas, sino que vimos también entre los profetas, vimos también a Isaías, el capítulo 7, versículo 14, donde nos dice: pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y este es otro texto que nos habla de la Virgen María. Luego vimos María en el querigma cristiano, ¿verdad? Hemos visto María en los evangelios. Bueno, vamos a profundizarla, los evangelios, y vamos a ver a María en los textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo, busquemos a María en Gálatas 4:4. Busquemos la carta a los Gálatas, Gálatas 4:4, y vamos a leer lo que nos dice ese texto. La carta a los Gálatas es una carta pequeñita, muy hermosa. Gálatas 4:4 nos dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, aquí es un aspecto importante que San Pablo nos recuerda, que Jesús ha nacido de una mujer. O sea, Dios no ha mandado a su Hijo, podía haber mandado a su Hijo como una aparición de carne humana,
sentado en una piedra, podía haber salido. O podía haber sido como un niño entregado en una cesta, en cualquier lugar. Sin embargo, no. Dios no piensa de esa manera. Dios podía haberlo hecho de esa manera. Tiene el poder para encarnar a su hijo en carne humana de cualquier manera. Sin embargo, Dios quiso que su hijo naciera de una mujer, como dice, nacido bajo la ley. O sea, seguir los cánones de la ley, no se ha saltado la ley, Dios, sino que ha seguido la misma ley de la naturaleza humana y por lo tanto quiso también que Jesús pasara por lo mismo. Y esto es lo que nos habla Gálatas 4:4. Pero vayamos a los Hechos 1:14, donde nos vamos a encontrar también otro texto referido a la Virgen María. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 14. Entonces, Hechos de los Apóstoles 1:14 nos dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Perdón. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, aquí nos está hablando de la perseveración en la oración a través del mismo Espíritu de Dios. Y los apóstoles les acompañaban María, ¿verdad? La madre de Jesús y también los hermanos. Acuérdense que lo que yo les expliqué en la clase pasada, cuando nos habla de los hermanos, si ustedes van al versículo anterior, porque si lo leemos solo el 14, no lo entendemos, tenemos que leer desde el 13. El versículo 13, Hechos 1:13, dice, y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Entonces, como les expliqué la vez pasada, cuando la tradición hebrea, la tradición judía de aquella época, nos habla de hermanos, se está refiriendo a los primos. Y de hecho, Santiago y Judas, a los cuales en varios momentos de la Sagrada Escritura se les comenta como si fuesen hermanos de Jesús, no son absolutamente hermanos, sino que son primos de él, pero son hijos de la otra María, obviamente. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender bien el por qué la Biblia asume el nombre de hermanos y cómo nosotros no debemos absolutamente entenderla como si fuesen hermanos carnales, porque no lo son absolutamente. ¿Ok? Y como les dije la vez pasada también, entendamos que María fue a vivir a la casa de Juan porque precisamente no tenía hijos. Si hubiese tenido hijos y no tuviese marido, obviamente porque José ya en aquel momento probablemente había muerto, eh, María hubiese ido a vivir a casa de alguno de sus hijos. Sin embargo, no, ella se va a la casa de Juan porque ella estaba completamente sola. Entonces, entendamos también desde ese punto de vista que María no tenía absolutamente más hijos, sino que los que comentan que son hijos de María son de la tercera María, la María la de Cleofás. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a ver a María en otros aspectos del Nuevo Testamento. Vamos a buscar el Evangelio según San Marcos para ir viendo a María en el Evangelio de San Marcos. Vamos a buscar Marcos el capítulo 3.
Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 3 vamos a buscar el versículo 20. Entonces, ahí nos dice: vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Él, llamándole junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Entonces, cuando nos habla de sus parientes, nos está hablando de los parientes de Jesús. Esta Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, eh, precisamente hace la traducción de parientes, porque anteriormente nos está hablando precisamente de quiénes son los parientes de Jesús, ¿ya? De la institución de los 12. Cuando nos habla Marcos en el capítulo 3, y nosotros vamos un poquito más hacia arriba, al versículo 17, que nos habla de Santiago, el de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Nos está hablando de que el grupo de, de apóstoles, a los cuales pertenecían también algunos parientes de Jesús, habían algunos parientes y por lo tanto no eran absolutamente hermanos. Hay algunas Biblias que sí, que traduce en el versículo 21, se enteraron sus hermanos y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Entonces, obviamente sabemos que no son hermanos, sino que son parientes. Pero cuando habla de los parientes, está hablando de los apóstoles, obviamente, entre los cuales habían primos de Jesús, pero les llama parientes. Esta traducción de la Biblia es un poquito más realista. Hay algunas que simplemente traducen adelfos, como si fueran hermanos, y listo, pero no son exactamente hermanos de sangre, sino que son parientes de Jesús. Entonces, Marcos 3:31, si nosotros vamos a Marcos 3:31, vamos a ver también lo mismo, ¿verdad? La madre y los hermanos de Jesús. Cuando nos dice, llegan su madre y sus hermanos, quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor, le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos, quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este versículo es uno de los versículos que más usan los evangélicos para hablar en contra de la Virgen María, pero yo creo que aquí ya hemos hablado bastante sobre esto, pero me gustaría ahora escuchar las intervenciones de ustedes, porque me gustaría saber cómo ustedes se pueden preparar para hacer la exégesis de este texto. Que ustedes me digan cómo ustedes, ¿verdad?, interpretan este texto y cómo ustedes podrían responderle a un evangélico donde nos dice, mira, aquí mismo está diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera. Y no solo eso, sino que él las desprecia porque dice, no, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios, los que cumplen la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, voy a darles la opción de que ustedes mismos puedan mm, expresar, ¿verdad?, sus ideas. Voy a abrirles el micrófono. Solamente voy a contestar una pregunta que hay colocada aquí en el chat. ¿Por qué en Marcos 31 dice hermanos y no parientes? Bueno, porque como les decía, en la Biblia, esta misma palabra se usa de diferentes maneras.
Y, y a la hora de hacer la traducción, en algunos aspectos usan la palabra parientes, pero es porque es una traducción muy antigua y se tradujo de esa manera. Como en otros lugares se tradujo hermanos, pero no entendiéndose como si fueran hermanos carnales, sino que se entendían como si fueran primos, pero en ese caso, al traducirla, acuérdense que esto es una traducción muy, pero muy antigua, no es una traducción moderna. Por lo tanto, se ha mantenido y se ha querido mantenerla así, no cambiarla, porque el original en hebreo es hermanos, pero no entendido como hermanos, sino entendido como parientes. ¿Ok? Entonces, para que ustedes me entiendan, no se pone pariente porque quisieron ir al original, que es hermanos, pero el entendimiento que tenían los judíos de aquella época no era hermanos, sino pariente. Es como cuando nosotros vamos a la iglesia y decimos hermanos y hermanas, sabemos que no son hermanos carnales nuestros, le llamamos hermanos de alguna manera porque son hermanos en la fe. Lo mismo hacían los judíos con aquellos que pertenecían a una misma familia, o sea, los hijos de los hermanos tuyos. Son como si fueran hermanos entre ellos. Entonces, esa era la forma de ellos entenderla y por lo tanto le llamaban simplemente hermanos. La Biblia en el original se tradujo tal cual, pero ahora lo que nos toca a nosotros es entender el significado de esa traducción cuando dice hermanos. No es obviamente oportuno cambiar la traducción porque implicaría cambiar el original de lo que ellos han colocado, pero sí nos toca a nosotros actualizar ese significado para darnos cuenta de que obviamente ese significado para los judíos de aquella época era un significado completamente diferente al que nosotros tenemos hoy. Bueno, ahora quisiera que ustedes intervinieran porque me gustaría escucharles. Voy a darles posibilidad para reactivar los micrófonos, ya se las di. Y me gustaría escuchar las respuestas de ustedes. ¿Cómo ustedes interpretan este texto bíblico? ¿Cómo ustedes podrían responder a un evangélico que nos está diciendo, mira, aquí hablan de hermanos, mira, aquí está despreciando a su madre y a sus hermanos? ¿Cómo ustedes responderían? Me gustaría Hola, que ustedes... padre. Ajá, y adelante, Junior. Hola, sí. Viste que los evangélicos, nuestros hermanos separados, siempre Ujú. dice los hijos de, o sea, aparece en la Biblia, ¿verdad? Hermanos de Jesús, que ellos siempre dicen que es por lógica, hijos de María. Y como te digo, yo siempre me acostumbro a ver los videos del padre Luis Toro. Y resulta ser que en Primera de Corintios 15, 5 al 6, dice la palabra, ¿verdad? Que Jesús, después de resucitar, se le apareció a más de 500 hermanos, dice la palabra. Ujú. Entonces, yo una vez le mostré a un evangélico eso y le pregunté, ¿cómo puede María tener más de 500 hermanos? Y ahí yo Ujú. le hice entender que los judíos siempre se hacían llamar entre ellos hermanos. No es que por el simple hecho de que en la Biblia aparezca los hermanos de Jesús, quiere decir que son hijos de María. No, María solamente tuvo un hijo que es Jesús. Muy bien, muy buena intervención tuya, qué bueno. Y me gustaría que compartiéramos con los hermanos este texto del cual comentas de Primera de Corintios, porque sería bueno también que lo tengamos en cuenta. Tú comentabas que era Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 5 y 6, donde aparece que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Exacto. Primera de Corintios 15, 5 a 6, donde dice, se pareció a Cefas, luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Bien, exactamente, con razón, la palabra hermanos se usaba de diferentes maneras. Claro, aquí en Corintios ya la palabra hermanos se refiere a los hermanos de la fe. Los judíos, cuando utilizaban la palabra hermanos, eran los de una misma familia, o sea, los hijos de tus hermanos eran hermanos entre ellos, o sea, los primos
eran hermanos entre ellos. Ya después, cuando la iglesia primitiva empezó a llamar hermanos a todos los que pertenecían a la iglesia, por eso es que habla de hermanos, ya se refiere entonces a los hermanos en la fe. Pero tiene la misma connotación, no son absolutamente hermanos carnales, no, en lo absoluto. No se refiere a hermanos carnales de ninguna manera. Padre, ¿Sí? Bueno, mi respuesta, yo tengo algunos hermanos que se han salido de la Iglesia Católica por alguna otra razón, hermanos carnales, ¿va? Y entonces, y luego aparecen hablando mal de la Virgen, que esto, que el otro. Entonces mi respuesta a ellos es que les digo que lo que pasa es que ustedes son necios, son tercos, no les gusta aceptar la verdad. Por eso te fuiste, para estar hablando mal de nosotros, pues. Si vos estás en la verdad, seguí la verdad, pero seguíla como es. Esa es mi respuesta. Con algunos los invito a que aprendan a leer, porque a veces no leen con puntos ni comas, y allí dice otra cosa. Eso es lo que yo hago. Exactamente. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta también. ¿Alguien Buenas más? noches, padre. Buenas noches, padre. En mi caso, bueno, hay siempre estas controversias se dan, sobre todo cuando se habla de los hermanos. Como usted ya lo explicó, que en ese tiempo no había primos, hermanos, primos, todo este caso no eran parientes. No se utiliza la palabra tanto pariente, sino hermano. Eso ya usted nos lo ha explicado de una y varias maneras, en cuanto porque no eran familias como las que hoy nosotros tenemos, sino eran clanes. Es un clan, como decimos la tribu, pues. Entonces todos son hermanos de una sola tribu. Ahora, en cuanto a lo que en la otra parte, en donde se nos menciona, creo que es en San Lucas, no tengo bien la cita, en donde se habla de tu madre y tus hermanos esperan afuera. Y cuando él dice, bueno, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan mi palabra, la ponen en práctica. En eso es donde ellos muchas veces nos atacan y dicen, no, pero mire, ahí él, como decir, ella no es su madre, ellos no son sus hermanos, sino los que estaban adentro. Pero si nos damos cuenta de que la primera que escuchó la palabra es María. Ella fue la que no solo la escuchó, sino que la puso en práctica. Por eso, su madre, porque la puso en práctica. Los mismos también discípulos y apóstoles que le acompañaban, también ellos escucharon la palabra de Dios, la pusieron en práctica. Entonces, pues, es entrar ahí sí que en este juego de ya la familia de Dios. En la familia de Dios, ya como decimos, todos somos hermanos y todos somos hijos. Esa es mi respuesta ante esta situación. Muy bien, excelente, excelente. Buenas noches, padre. Sí, adelante. Buenas noches, hermanos. Yo quiero secundar al que me antecedió, que cuando nos encontramos con este versículo y con el diálogo con los hermanos separados, pues yo lo que les he dicho, bueno, eso nos demuestra que María ahí es 2 veces madre. Porque dice, ¿quién es mi madre? Que hace la voluntad de mi padre. Y yo le pregunto, ¿y María hizo la voluntad o no? Porque ella dijo, hágase en mí tu voluntad. Fue la primera que nos demostró en ser madre por aceptar la voluntad del Padre. Pero además es madre porque tuvo en su vientre a Jesús. O sea, es doblemente madre. ¿Para qué nos vamos a enredar en otros juegos si nos está diciendo claro, el que hace la voluntad de mi Padre? Por lo tanto, María fue la primera que hizo la voluntad del Padre, que aceptó la voluntad de él y tuvo en su vientre a Jesús. ¿Qué más podemos decir?
Exactamente. Y eso que dices es muy importante porque sería una contradicción que nosotros, por ejemplo, dijéramos que Jesús está, digamos, marginando de alguna manera a María por ser su madre biológica. Y no es de esa manera, porque Jesús mismo sabía que María fue la primera que escuchó la palabra de Dios, la primera que quiso hacer la voluntad de Dios cuando ella aceptó entrar en el plan salvífico de Dios. Por lo tanto, si hay alguien que ha escuchado la palabra de Dios, ha sido María. Entonces, es absurdo pensar que cuando Jesús dijo, estos son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios, ya María estaba involucrada, pero mucho antes de eso, mucho antes. Ella fue la primera, antes que todos aquellos que se reunieron con Jesús, ya ella estaba escuchando. Solo que la intención de Jesús, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, la intención de Jesús es que el judío, acuérdense que el judío lo que tiene en su mente, y los que viven cerca de los judíos creo que comprenderán, o los que hayan visitado Israel saben cuál es la mentalidad del judío. La mentalidad del judío es que ellos son muy familiares. De hecho, ellos tienen que casarse con alguien que sea judío, las familias son muy fuertes, muy cerradas, como que todos juntos, como que todo ahí, todo en familia, todo. Entonces, la mentalidad de la familia del judío es como que, es tu mamá biológica, es importante, ya solo por ser mamá biológica, porque ya les digo, o sea, es una cerrazón muy fuerte familiar de que una persona, por ser familia de otro, ya tiene un ascendente importante en el otro. Sin embargo, Jesús, conociendo la realidad judía, lo que quiere es romper un poco con los esquemas. Porque de otra manera también en el mismo evangelio cuando dice dichosos los pechos que te amamantaron, el vientre que te crió, etcétera, etcétera, donde Jesús dice no, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Es lo mismo. Jesús quiere romper con la mentalidad de que María es importante por ser su madre biológica, o sea, madre, hermanos, que obviamente como sabemos quiere decir parientes, ¿no? Jesús quiere romper la idea de que ellos son importantes porque son parientes suyos. Él dice, no, mi madre, mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Es porque él está diciendo, María es importante, pero María no es importante por ser la madre biológica. Porque acuérdense que para el judío medio, la importancia la tenía los lazos biológicos, los lazos sanguíneos. Y por eso es que obviamente para los judíos el lazo sanguíneo era sumamente importante. Jesús quiere romper esa idea, porque esa imagen del lazo sanguíneo a Jesús le parece como si fuese, no sé si ustedes, bueno, somos latinoamericanos todos creo, pero bueno, el que no es latinoamericano o conoce por lo menos la mentalidad latinoamericana, la mentalidad latinoamericana es como que te resuelvo las cosas porque eres pariente mío o eres amigo mío. Si tú vas a algún sitio y encuentras un pariente tuyo, pues en lugar de hacer fila, te da las cosas más rápido. O un trabajo. Quienes no andan buscando trabajo muchas veces en algunos lugares, ¿verdad? Sobre todo en nuestros pueblos de América Latina, y si tienes un pariente, pues rápido consigues el trabajo a diferencia de una persona que no tenga pariente. Entonces, es la misma imagen del judío. Si eres pariente, entonces te es más fácil. Entonces Jesús quiso decir, no porque sea pariente, no porque sea pariente. O sea, rompan la idea, rompan la imagen de que el lazo sanguíneo es importante. Él quiso romper la idea del lazo sanguíneo y crear un lazo diferente. Por eso es que lo que leíamos de la primera de los Corintios, cuando habla de hermanos, es porque ya se inaugura una nueva estructura de lazos que ya no van a ser sanguíneos, no van a ser del punto de vista fisiológico, sino que va a ser espiritual. Entonces Jesús lo que quiere es que tener una red alrededor suya de personas que escuchan la palabra de Dios y esos son sus hermanos.
y ese es su madre, su padre, etcétera, como dice, ¿no? Entonces, la idea de Jesús es romper la imagen familiar, digamos así, pero no familiar como familia, porque obviamente Jesús amaba a la familia, pero de familia vista como con una importancia de los lazos sanguíneos. Quiso restar importancia a los lazos sanguíneos para darle mayor importancia a los lazos espirituales. Porque Jesús lo que quiso decirle es, no, ahora, a partir de ahora, tenemos que entender que los lazos entre nosotros no pueden ser lazos sanguíneos, sino que van a ser lazos espirituales. Recuérdense que Jesús está tratando de restaurar una religiosidad que se había perdido completamente, ustedes saben, por el pecado original y todo. Entonces, y obviamente en una mentalidad judía donde se había perdido completamente el original del mensaje de Dios. Entonces, él quiso instaurar esta nueva modalidad, esta nueva estructura de relación que va a ser una relación no desde el punto de vista parental, fisiológico, sino más bien del punto de vista espiritual. Eso es importante. Padre, Sí. ¿me escucha? Hola, Sí. Padre, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Soy Juan Carlos Quiñones. Yo tengo acá la Biblia de Jerusalén y veo que no guarda una coherencia, por así decirlo, en la traducción completa, porque aquí en el Marcos 3, versículo 21, que terminamos de leer hace un rato, dice, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él. Pero en Marcos 3, en el versículo 31 dice, llega su madre y sus hermanos. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Son hermanos? ¿Son parientes? Si tengo que seguir la traducción, digamos que esta Biblia, digamos, más moderna, se ayornó más al tema de la traducción. A veces la misma Biblia lleva estas contradicciones y hace a que los confundamos, incluso los mismos católicos. Eso no me quería decir. Gracias, Padre. Claro. Sí, no, la acotación que haces es lo que comentábamos anteriormente. La Biblia se hizo una traducción original. La primera traducción de la Biblia que se hizo, ustedes saben que fue la traducción que hizo San Jerónimo, se hizo en latín. Por lo tanto, es una traducción que hizo San Jerónimo muy bien lograda, bastante bien lograda, porque es la primera vez que tenemos una Biblia que se puede leer. Porque acuérdense que el arameo, el griego, de aquella época no es el griego que se habla en Grecia hoy, absolutamente no es el mismo. Y el hebreo de aquella época absolutamente no es el mismo que se habla entre los judíos. Por lo tanto, hizo una traducción pero bastante apegada al original. Pero al ser una traducción que quiso mantener bastante el original de las palabras, en algunos momentos aparece la palabra parientes y en otros lugares aparece hermanos. Ahora, entendamos que son diferentes. Cuando se refiere a parientes, está refiriendo a padre, a madre, a primos, a tíos, a todos los parientes. Cuando se refiere a hermanos, tenemos que entender que se refería a primos. Entonces, son dos cosas diferentes. Cuando San Jerónimo se dio cuenta de que había una distinción, él pone textualmente hermanos, pero sabemos que se refiere a primos, y en otro lugar no pone hermanos, pone parientes, porque no se refiere solamente a los primos, sino que se refiere a una serie de parientes, que puede ser la madre, que puede ser también un tío, que puede ser otros parientes que no son los primos. ¿Ok? Para que ustedes diferencien. Cuando aparece parientes es porque es general. Cuando aparece hermanos es porque generalmente era lo que hacían los judíos, que llamaban hermanos a los primos. Solo que en ese momento obviamente no usaban la palabra primo. San Jerónimo obviamente al traducirla, la traduce textualmente como se entiende la palabra del fos, porque eran hermanos que se le decían. Ellos se decían entre ellos hermanos. A los primos, o sea, los hijos de tus hermanos, tú les llamabas hermanos, porque se consideraba una sola familia. No es porque yo sea hijo de mi papá, sino que los hijos de mi tío también es como si fueran hermanos míos, para la mentalidad judía de aquella época. Entonces, al traducir, San Jerónimo traduce textualmente hermanos, pero en realidad ya nosotros lo entendemos bien
que se refiere a los primos, porque son los hijos de entre hermanos, ¿verdad? Los hijos entre los que son hermanos de unos mismos abuelos, digamos así, ¿no? Los que tienen los mismos abuelos, ellos se consideraban hermanos. Es una cosa bonita en realidad. Yo no la veo tan mal, solamente que claro, con el tiempo evolucionó, la familia se entiende más como familia nuclear, mamá, papá y los niños, pero la familia judía de aquella época era muy bonita. ¿Por qué? Porque entre los primos eran considerados como si fuesen hermanitos, ¿no? Como que no es porque yo sea hermano, yo sea hijo de mi papá, porque ya el hijo de un tío mío ya también lo considero como mi hermano. Y era una mentalidad muy bonita, solo que obviamente después cambió con el tiempo, la evolución de la familia, como familia nuclear, familia alargada, etcétera, etcétera. Pero sí, lo importante es que nosotros entendamos ahora por qué se llama así de esa manera. Pero no es que obviamente tengamos que hacer un cambio en la traducción de la Biblia, sino poder entender el por qué. Porque si hacemos el cambio, entonces sí nos van a decir como que, ustedes manipulan la Biblia a como ustedes quieren y la cambian. No queremos cambiarla, queremos mantenerla original como fue escrita, solo que sí queremos es entender por qué se usa esa palabra. ¿Ok? Esa es la idea. Bien. Padre. Ajá, Padre, sí, adelante. buenas noches. Mi nombre es Teresa. Okay. Y nada más un comentario quiero hacer eso, para que todos, es un precepto que yo tengo. Si Jesús hubiera tenido otros hermanos, vamos a decir que él hubiera tenido otros hermanos, entonces ya no se hubiera cumplido la profecía y él no fuera el rey de reyes, porque cuando alguien muere, el siguiente toma el reinado. Entonces, simplemente cuando vemos en acerca de la genealogía del rey David, lo que habla de lo que vendrá un rey de reyes, que es Cristo. Entonces, ahí nos indica, no sé exactamente el versículo, pero si nos referimos a eso, Cristo fue el único hijo de María y lo está claro desde el Antiguo Testamento, que él será el rey de reyes. Claro, el unigénito, exactamente. Muy bien, también esa aclaración. Padre, lo que está diciendo la hermana, aquí tengo el versículo, el capítulo y el versículo está en Mateo 1, del 18 al 25, dice, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo. Aquí dice un hijo, no dijo varios, no dijo más hijos, 2, 3, 10. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, lo vuelve a repetir, un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, vuelve a repetir, un hijo, y le puso por nombre Jesús. Entonces se tiene que cumplir, como dice la señora, lo que Dios o el profeta había profetizado, ¿verdad? No sé cómo explicarlo bien, pero lo creo así. Y si está escrito aquí, pues le puedo decir a un hermano, aquí la palabra de Dios, porque ustedes dicen que lo que dice la palabra de Dios, aquí está escrito. Exactamente, exactamente. Exactamente. Padre. Así mismo. Padre. Sí. No sé si, bueno, puedo lograr, ¿verdad? Con relación a lo que la hermana indicó, bueno, ya casi todos respondieron lo mismo. Con respecto a eso, fíjese que también nos lo confirma el Evangelio de San Mateo en su capítulo 1,
versículo 2, donde dice, Abraham fue padre de Isaac, bueno, esta es la genealogía, ¿va? Y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. O sea, Exacto. prácticamente está indicando que hay secuencias y hay hermanos por delante, ¿verdad? Entonces está manifestando. Luego también lo manifiesta aquí en el versículo 11. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. También está indicando que sí hay hermanos posteriores. Ahora bien, con respecto al versículo 16, dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Ya no dice y de sus hermanos, porque entonces prácticamente en eso es donde los hermanos de las otras sectas introducen el veneno, mejor dicho, ¿verdad? Entonces ahí es, si uno no está bien preparado, fácil cae uno, pero ya con esta cita bíblica, completamente ellos salen enterados y corroborando lo que dijo la hermana aquí con el versículo 23, o sea, el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Prácticamente ellos ya no tienen donde más salida. Con eso, donde nos aferramos, en este caso, en los versículos, ellos ya no dan para más, con decir que si son aquellos los hermanos, no, porque también hay citas bíblicas completamente en donde desmiente quiénes son los papás de los que supuestamente se dice en la Biblia que son hermanos. Únicamente, Padre, gracias. Claro, muy Hola, bien. Adelante. ¿Sí? Padre, buenas noches. Buenas Hola. noches. Buenas noches. Perdone, mira que con relación a lo que es este tema, en lo que es San Marcos 6:3, dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas que están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo conocían. Lo que pasa es de que nosotros como cristianos católicos, la verdad que somos un poco negligentes en leer, escuchamos, pero después ya no lo repasamos para poder ayudar a nuestro acervo cristiano. Porque como dijo el hermano que me antecedió, y qué buena intervención, porque hay citas bíblicas donde nosotros podemos ver de que las personas que estaban junto a la cruz, donde nos confunden los protestantes, cada quien tiene una descendencia de cada quien, porque la verdad es de que donde dice el hijo de carpintero y de María, dice hermano de Jacob, José, Judas, Simón, Jacobo, Juan, no son hijos de María, pero son hermanos de Jesús. Entonces, y nos lleva a varias citas bíblicas. La verdad es que, como le digo, pues somos un poco negligentes en ese sentido, pero ahí tenemos, por ejemplo, también San Mateo 27:56, donde María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, esos son los que estaban presentes en ese momento. Entonces nos damos cuenta de que los evangélicos nos enredan ahí para podernos llevar a una falsa doctrina, y así sucesivamente. Tenemos otras lecturas donde nos especifican quiénes eran los progenitores de los que estaban ahí presentes en ese momento. Es lo que yo puedo manifestar, Padre, en esta noche, y un saludo desde aquí de la República de Guatemala. Claro que sí. Padre, yo también quería hacer un último comentario. Viste que en el evangelio el evangelista Lucas, si empezamos a leer el capítulo 1, versículo 1, y principalmente en el versículo 3, ¿verdad? Claramente en el versículo 3 dice, después de haber investigado cuidadosamente desde el principio, también a mí me he parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, dice. Es decir, el evangelista Lucas se dedica a investigar en el capítulo 1 y versículo 3, donde dice, y resulta ser que en el capítulo 26 del mismo evangelio de Lucas, dice que al sexto mes un ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen, dice, una joven virgen,
Quiere decir que después de la resurrección de Cristo, los apóstoles le seguían llamando a la Virgen María como Virgen. Eso quiere decir que para Dios nada es imposible. Quiere decir que María permaneció virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Eso quiere decir que no tuvo más hijos también. Exactamente. Muy bien. Bien, quiero también aclarar alguna cosa que aparece también en el chat, que está muy interesante, una interrogante de un hermano, donde dice que en San Juan 19:25 habla de la hermana de María, mujer de Cleofás. Si es hermana de María, no podemos pensar que forzosamente sea tía de Jesús, porque el término hermano tiene varios significados según los judíos. Es mi duda, porque varios aseguran que los hijos de Cleofás son los primos de Jesús, o en qué se basan para decir que son discípulos de Jesús y están sus primos. Sí, miren, les voy a explicar esto. Es un poquito difícil para poder entenderlo, porque acuérdense que el problema es que la familia judía era, digamos, era como una mezcolanza todos con todos, y es muy difícil distinguir, como nosotros entendemos ahora, tías, tíos, primos. En realidad para ellos todos eran parientes, y entre los primos todos eran hermanos, y listo. Pero voy a tratar de explicarle. Miren, el evangelista Juan nos está diciendo, precisamente como dice el hermano, si nosotros buscamos capítulo 19, el versículo 25, voy a leérselos de mi Biblia. Dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando habla de la hermana de su madre, nos está hablando de que esta María, la de Cleofás, era hermana de María, la madre de Jesús. Ahora bien, como en la Biblia, hermanos no quiere decir que sean hermanos, porque se ha usado de diferentes maneras para usar también como parientes, etc. La idea que los estudiosos tienen es que sí eran primos de Jesús, los hijos de la de Cleofás, pero no porque fuese exactamente hermana de sangre de María, sino porque era precisamente cuncuña de María. Y ahora les voy a explicar. Cleofás y José, en uno de los evangelios apócrifos, de hecho, incluso se habla de que fuesen hermanos entre ellos. Y por eso es que se habla de María, la mujer de Cleofás, como madre de María, como hermana de María, la madre de Jesús. Lo cual es difícil que en una misma familia hubiesen dos Marías como nombre, lo cual puede ser posible, no es imposible, pero es un poco raro que dos tengan el nombre de María. Pero lo que sí es muy, muy probable es que al llamarla a ella la hermana de María, es porque eran precisamente cuncuñas, solo que en aquella época no había ese nombre de llamar cuncuño como llamamos ahora, pero esa es la idea, porque José y Cleofás al parecer eran hermanos. Y lo que sí es claro es que estas personas de las cuales ellos hablan como si fueran hermanos de Jesús, son primos porque son los de Cleofás, son los hijos de Cleofás, incluso las mujeres. De hecho, les digo porque se ha hecho un estudio muy interesante, un paralelismo un estudio entre los evangelios que nosotros conocemos en la Biblia y los evangelios conocidos como evangelios apócrifos, que la iglesia no acepta, pero que estudia también para poder sacar alguna evidencia histórica que pueda venir acá. Y según esos estudios, en un paralelismo entre los evangelios y también los apócrifos, al parecer, esta María, la de Cleofás, casada con Cleofás, haya tenido como hijo 4, Santiago, José, que ya se llama José Barsabás, Simón el Celote y Judas Tadeo, que fueron
como ustedes saben, los que nombraron como si fueran hermanos de Jesús, pero en realidad son hijos de la María de Cleofás, hijos de Cleofás. Y tuvo 2 hijas llamadas Lidia y Licia, las 2. Solo que ya les digo que no hay evidencia en los evangelios, porque obviamente los evangelios aprobados por la iglesia son solamente 4, pero los evangelios apócrifos tienen también indicios históricos que son interesantes estudiar, y a través también de otras escrituras que no son bíblicas, que son históricas de aquella época, ¿verdad? Lo que se ha descubierto precisamente es esto, que al llamar a María la de Cleofás hermana de María, al tener el mismo nombre, hay una duda de que sean realmente hermanas de sangre. Y la otra duda fue de que precisamente al tener el mismo nombre, ser de una misma hermanas de sangre era prácticamente imposible, aunque era posible, pero muy difícil, muy raro. Y también el hecho, como les decía, de que la palabra hermano se usaba de muchas maneras. De muchas maneras, incluso los cuncuños no tenían esa denominación como tenemos ahora de cuncuño, y se les decía hermano. Entonces, María la de Cleofás, hermana de María, en realidad era una pariente, era una cuncuña, pero no era exactamente hermana. Pero sí sabemos que es muy probable de que sean primos de Jesús, no por el hecho de que la de Cleofás sea hermana de María, sino sobre todo porque Cleofás y José hayan sido hermanos. Y esto sí es mucho más probable, porque incluso lo refutan algunos evangelios, como por ejemplo el Evangelio de Felipe, que es un evangelio apócrifo, y otros estudios, ¿verdad? Otros estudios. Entonces, pero lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es, o sea, para hablar de esta duda, es que la palabra hermanos no se refiere absolutamente a hermanos de sangre. De hecho, lo hemos visto ya de varias maneras. Entonces, es un misterio porque, como ustedes saben, es muy raro poder entender cómo funcionaban las familias en la tradición hebrea, porque las familias se llamaban hermanos entre los mismos parientes de una manera o de otra. Entonces es un poco difícil, es un poco raro. Y claro, como la Biblia está traducida al pie de la letra, no han querido cambiar nada, pues esa es la traducción, solo que tenemos que entender cuál es el significado de esa traducción. No podemos simplemente entenderla como nosotros comprendemos ahora la palabra hermano, porque ahora tiene un significado completamente diferente. En aquella época el significado era otro. Entonces, es bueno entender esto. Bueno, yo creo que hemos abarcado bastante bien toda esta parte. Tenemos que seguir, obviamente, hablando más de María. Es un tema apasionante, yo sé que es un tema muy lindo, es un tema que nos ayuda a nosotros a poder entender en plenitud la figura de María y poder amarla más todavía, ¿verdad? Por eso es que amamos tanto a María, porque nos ha dado un regalo muy grande, que es el regalo de Jesús, y podemos entender a plenitud todo el misterio de María. Yo sé que es difícil poder comprenderlo en su totalidad cuando tenemos una Biblia escrita hace 2000 años, con situaciones históricas diferentes, con situaciones familiares diferentes a las de hoy, pero tenemos que ir en profundidad para poder entender. Si nosotros simplemente nos guiamos por lo que está escrito, la palabra fría escrita no nos dice nada, tenemos que entenderla, tenemos que ir a la razón del por qué llamaron hermanos. Y bueno, ya ustedes vieron que también a la de Cleofás se le llama hermana de María, cuando no hay evidencia, obviamente, de que sea hermana desde el punto de vista biológico, pero sí muy probablemente cuncuñas. Y esto sí está bastante estudiado. Bueno, voy a dejarles con esta
con esta, ¿verdad? Con esta clase, con este mensaje bonito sobre María, para que ustedes vayan hoy a dormir en compañía de la Santísima Virgen María, que nos acompañe. Voy a darles la bendición y quiero que ella nos acompañe, ¿verdad? Constantemente en nosotros. Déjenme, estoy buscando porque quiero despedirme de ustedes con un canto a María también muy hermoso, y por eso estoy conectado aquí a YouTube. Pero sí quiero que antes de darles la bendición, también compartamos este hermoso canto a la Virgen María juntos, ¿verdad? Que lo contemplemos, como el que escuchamos en el inicio, ¿verdad? De nuestra clase de hoy. Déjenme ver si lo encuentro para que nosotros lo podamos también contemplar. Bueno, voy a... Bien, este quiero que lo escuchen. Es un canto a la Virgen de Fátima. Recuérdense que vamos a estudiar también todas las apariciones después, pero quiero antes de darles la bendición, que compartamos este canto tan hermoso que es un canto a la Virgen de Fátima, que me gustaría que compartamos juntos y lo contemplemos antes de irnos a nuestros quehaceres o a dormir. Vamos a escucharlo. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes
querido terminar con este canto porque me recuerda mucho también la visita que hice a Fátima, allí donde se apareció la Virgen de Fátima en Portugal, en Cova de Iria, a esos niños. Bueno, allí están las tumbas de Francisco y Jacinta. Bueno, en aquella época, cuando yo visité, estaba todavía viva Lucía, ya Lucía murió. Pero es también un recuerdo muy lindo, ¿verdad? De ese lugar, que es un lugar santo, un lugar sagrado, donde María se apareció a estos niños, a estos pastorcitos. Voy a darles mi bendición y espero que vayan a dormir con la gracia de Dios por intercesión de la Santísima Virgen María, y que cuando cada uno de ustedes y sus familiares vayan a dormir, pues sientan la presencia de la Virgen María como la Madre que cuida el sueño de todos, que vela por el sueño de cada uno de ustedes y derrama las bendiciones de parte de Dios a través de sus manos amorosas de Madre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas Hermanitos gracias, y hermanitas, les dejo con